La mañana de Federico es radio. Bueno, vamos a ver, Laura. Vamos a saludar de nuevo a nuestro nutricionista favorito. Sí, a porque Fernando además, Díaz. Fernando, bienvenido. Hola. Porque además nos da las marcas. A mí, en genérico, que no me hablen de masa madre. Dígame, dime la marca del pan que tengo que comprar, porque entonces me entero. Si no, no puedo comprarlo. Me voy a meter en un lío diciendo tantas marcas. No, pero yo me he pasado los últimos meses, de la última vez que estuvo aquí Fernando, buscando determinadas galletas Gullón. Una vez lo encontré en un autoservicio, ya en la frontera de España, y otro ya he conseguido que el Supercore del Corte Inglés me las traiga. Sí, pero me proceso, tienes que ¿no? actualizar la lista, porque a veces me confundo. Claro, sí. pero te confundes porque no sabes leer las etiquetas, que es lo que nos pasa a la que no me mayoría de gusta, españoles. Es que además ponerme ahí con tal me siento ridículo mirando, y además se me olvida lo que tengo que... Gasa hidrogenasa, pero ¿eso qué es lo hidrogenasa? Bueno, prefiero que me dé las marcas. Dice, esta sí. 10 fibra, no. 10 fibra, sí. Sí. Luego te la apunto. Claro. Pero para los más comunes que vamos al supermercado buscando galletas y de repente galletas leche o lo que sea, cualquier alimento que de repente ponen sin azúcares añadidos, 0%, sin grasa, bueno, pues la mayoría de veces es mentira. Claro. ¿Qué pasa? Que hay que saber leer las etiquetas para que no nos engañen, ver si efectivamente no tiene azúcar añadido o si tiene una burrada de azúcar porque lo meten de otras formas. Entonces yo le pido a Fernando que nos dé unos tips, unos consejos básicos para poder ir al supermercado y saber lo que comemos y que además es sano. Claro, con el tema de las etiquetas es que pues sí, hay que saber interpretarlas. También hay una costumbre, casi todo el mundo tiene la costumbre de mirar siempre la composición nutricional, donde vienen las proteínas, grasas, carbohidratos, y es lo que miran siempre. Lo más importante es mirar los ingredientes, porque es lo que lleva, ¿no? Porque no es lo mismo ver cuántos carbohidratos lleva, sino qué carbohidratos o cuál es la fuente de esos carbohidratos, por ejemplo, Sí. ¿no? O de esas grasas, ¿no? Porque no es lo mismo una grasa, pues una que no esté oxidada, que no esté hidrogenada, que otra que sí que lo esté. Y aunque la composición sea nutricional, te digo que tiene más o menos grasas, ¿no? Entonces, lo importante es mirar los ingredientes. Y ahí, pues a lo mejor ciertas cosas que puedo recomendar sobre los ingredientes que son buenos que lleven, ¿no? Los buenos por y los ejemplo, que no son mira, buenos. hablando de etiqueta, tú a veces en la composición nutricional puedes ver que tiene contenido de carbohidratos tanto y de azúcares tanto, pero hay alimentos que tienen azúcares naturales presentes. Por ejemplo, cualquier cosa que tenga fruta va a tener azúcares. Entonces, lo que hay que mirar es si le han añadido azúcar, para ver si el tipo de azúcar que han añadido es sacarosa o glucosa o sirope de glucosa fructosa, que son cosas que no debemos encontrar en los ingredientes, Cuando ¿no? dicen, Fernando, sin azúcares añadidos, es sin azúcares añadidos, quiere decir, Sí, debe ser. responde, debería ser. Pero no. Bueno, lo normal es que sí, que lo respondan. Se han Sí, puesto porque En iba a el decir, caso de es las que leches ahora- vegetales no, te lo digo ya. A las leches Claro, no lo ahí sé. le suelen añadir a la Sí. mayoría, el 90%. Y te pone que no. Y el otro día me fui yo a buscar una leche vegetal que no tuviera nada de azúcar. Y es Me difícil. revisé 20 marcas, 20 tipos de leches. Al final encontré una que tenía 0 gramos de grasa y 0 gramos de azúcar. Y me tuve que recorrer todas las marcas y leches. Bueno, pero como dices, parece que estás viendo la composición nutricional. Lo que hay que mirar son los ingredientes. Sí, bueno, como también te me- digo. también lo miré, pero- Entonces, ver que el ingrediente no se ha añadido azúcar, pero que puede venir como en distintas palabras, como sirope de glucosa fructosa, dextrosa, que es la glucosa. Entonces, esas son las cosas que no tenemos que ver en los ingredientes, ¿no? Hay ciertas cosas más, por ejemplo, que es muy importante ver, y es el uso de las grasas hidrogenadas. Las grasas hidrogenadas se obtienen en hornos de alta temperatura, alta presión, con una atmósfera de hidrógeno, y hace que se produzcan un tipo de ácido graso que se llaman grasas trans, que lo habréis oído muchas veces, se habla de que es lo malo que son y tal, que es un tipo de grasas que no existen en los seres vivos, pero sí se forman artificialmente en esos hornos de alta temperatura. Pero claro, no es así el metabolismo de los seres vivos. Eso, el cuerpo, como a lo largo de la evolución no está habituado a recibir esas grasas, no las conoce, no las selecciona, no las elimina, y empieza a formar sus propias estructuras con esas grasas. La mielina de las neuronas, la membrana celular, empieza a formar esas estructuras. Es lo que dije una vez, que hay gente que dice, pues cuando come algo con grasas hidrogenadas, como de unos donuts, que lo llevan, Sí. ¿no? Ya estamos diciendo marcas, pues
dice, bueno, eso lo quemo luego en el gimnasio. No, porque las grasas no solo se utilizan como energía, también forman estructuras y eso van a formar parte de tus células y pueden permanecer ahí 10 años, ¿no? Y eso además afecta a la salud, no simplemente que lo pierdas en el gimnasio. Exactamente, afecta a la salud porque la membrana no se está formando, membrana celular no se está formando adecuadamente, se está formando con unas moléculas que el cuerpo cree que son las adecuadas, pero resulta que son unas falsas, digamos que, y claro, tienen estructuras luego o propiedades nutricionales diferentes, propiedades físico-químicas. Entonces va a hacer que la membrana, que una de sus funciones es dejar que entre y salga lo que debe entrar y salir en la célula y que no entre lo que no debe, pues se va a alterar. Entonces pueden entrar en la célula cosas que pueden ser mutagénicas y llegar a mutar el ADN. Por eso el uso y cancerígenas también. Claro, exactamente. Eso Y Fernando, cuando compramos alimentos frescos, porque ya no te llevas una bandeja de pollo envasado sin que no tenga una serie de ingredientes que no sé si tienen algo que ver con el pollo, con el salmón, etcétera. ¿Qué es lo que no debemos llevar? Por ejemplo, en el caso de los cárnicos conservados, los embutidos y fiambres, lo que llevan peor, que precisamente por eso se habla o se ha comprobado que las carnes procesadas aumentan el riesgo de cáncer, son conservantes de nitrato, nitrito. Y esos nitratos vienen casi siempre con la E, ¿no? La E250 y E251 son nitratos y la E252 los nitritos. Esos reaccionan con las proteínas en el pH ácido del estómago, en un medio ácido, y forman nitrosaminas, que son cancerígenas y también aumentan riesgo cardiovascular. Entonces ese es el problema, los conservantes nitratos, nitritos. Por eso yo siempre digo que no se compren fiambres o embutidos que sean hechos con una masa o una papilla. Digamos, por ejemplo, el famoso fiambre de pavo, que la gente cree que es tan saludable, las chopes, salami, mortadela, etcétera, porque eso es una papilla, no es un trozo de carne, es una papilla que se forma con estos nitratos, nitritos, fécula de patata, glucosa, azúcar, glutamato, ¿No nos etcétera. vale con el porcentaje que diga 60% de pavo? Hay veces que el porcentaje no llega ni al 50%, como en la mayoría del jamón york. Cuando lo que hay que comprar son cárnicos que sean curados o cocidos, incluso aunque lleven nitritos. Pero no es lo mismo un jamón entero en el que se ha aplicado nitritos en la superficie, que yo recomiendo luego quitar la parte exterior del tocino, claro, que una papilla en la que se han mezclado los nitritos con todo su contenido. Pero si tú tomas el jamón español clásico, el ibérico, y le quitas el tocino, claro, digamos, estás a salvo. Es lo que digo, que de los cárnicos conservados se deben ser curados o cocidos de una pieza. Claro. No es lo mismo el jamón cocido que el jamón york. Todo el mundo se cree lo mismo. A mí me dicen los pacientes, yo me tomo un sándwich de jamón york, pero ¿es jamón york o jamón cocido? Ah, no sé, no. El jamón cocido es jamón que está cocido. El jamón york es una papilla entero, claro, que luego se ha embutido. Entonces hay que coger... Es un puzzle casi, ¿no? Claro. Yo recomiendo, por ejemplo, pues cosas como el jamón cocido o el lacón, o curados como puede ser el jamón curado, la cecina, el lomo, esos que son de una pieza entera, con lo cual los nitritos no están formando parte de toda la masa. El lomo, ¿sabes? También, aunque tenga parte de tocino, también te parece bien. Sí, lo que siempre recomiendo es retirar ese tocino porque se ha oxidado en el proceso de curación, es un proceso en el que está expuesto sí, le ha dado al aire, sabor, pero ya. Claro, precisamente no es lo mismo, ha cambiado sus propiedades y se ha oxidado. Y lo peor de las grasas es que se oxiden, porque forman radicales libres que son muy oxidativos y eso puede acelerar el envejecimiento celular, etcétera. Y en el caso de la carne, por ejemplo, es mejor también comprar una pieza entera, por ejemplo, de pechuga de pollo, y si la queremos picada, ir a la carnicería y que nos piquen eso, porque sí, si la compras ya picada, aquí también... Pero si la compras ya picada va a ser pieza siempre de peor calidad. Sí. ¿Sabes? Con Y también le añaden de todo. Exactamente. Bueno, entonces, y aparte que aquí es que encima te lo hacen y muy amablemente y muy rápido. Claro, es una costumbre muy tradicional. Es una Antes costumbre española así, que no en todos los países hay, ¿eh? Antes se hacía siempre así. Y ahora si lo pides también te lo hacen. Claro, es que hay gente que va directamente a lo fácil, ¿no? Claro, así puedes elegir la pieza y coger una carne de calidad y que te lo piquen y no sea solo pues, los despojos. Vamos a ver, recomiéndanos algo que no debamos comer. No vais a comer, sí, que lo veamos en las etiquetas, ya que estamos... Una cosa es eso, mirar las grasas hidrogenadas, que suelen venir con grasas parcialmente hidrogenadas o totalmente hidrogenadas. Eso nada. Y hay marcas, por ejemplo, los helados que llevan grasa, pues hay marcas que lo llevan hidrogenadas y marcas que no. Por ejemplo, yo he visto que hay helados de la marca Roine, que aunque sean sin azúcar, como recomiendo sin azúcar, llevan grasas hidrogenadas. Pero, por ejemplo, he visto de Nestlé sin azúcar que no las llevan, ¿no? Y entonces, eso está bien. Entonces recomiendo antes siempre eso es muy importante, las grasas hidrogenadas. En el caso de los cárnicos, los conservantes nitrato o nitrito, como he dicho, ¿no? Y luego pues lo del azúcar, comprobar que no lleve azúcar, etcétera. Luego hay otras cosas también más que hay que comprobar. Por ejemplo, los productos integrales. Hay montones de productos integrales que no son integrales. Integrales viene de íntegro, por lo tanto de entero. Quiere decir que se debe haber utilizado el cereal entero, el grano entero. Pero muchos productos ponen integral y es que aparece que cuanto más grande pone la palabra integral, más falsos son. Porque luego lees los ingredientes y te pone harina de trigo o de espelta o de lo que sea, o de centeno.
y salvado de trigo, ¿no? Entonces, eso no es integral. El trigo tiene 3 partes. El endospermo, que es de donde saca la harina, el salvado, que es la parte exterior, y tiene el germen, que es justo la parte que tiene más nutrientes, casi todas las vitaminas y minerales, algunos hasta el 80%, como el cromo. El germen entonces, de trigo. Claro, entonces debe ser, el primer ingrediente debe ser harina integral del cereal que sea, de centeno. Con el centeno hay mucha confusión, porque como el centeno es oscuro, la gente se cree que siempre es integral. No, es que es así, eso es más oscuro. Pero puede ser harina de centeno refinada, que diríamos blanca, pero no es blanca porque es oscura, pero es refinada y no tiene el germen ni el salvado. Y a veces cuando pone integral, pero lo único que han hecho es reponer el salvado, no están engañando, debería estar prohibido. La verdad es que no sé si está prohibido o no, pero debería estarlo, porque no se puede decir algo que se venda como integral y que no sea íntegro, ¿no? ¿Sabes? Entonces hay que mirar que... Siempre que me quedo con ganas de que Fernando siga, te tienes que venir un día, tráetelo un día, Laura, pero a primera hora de la mañana. Y entonces vamos recomendándole a todo el mundo en las tertulias, a todos los que vengan, les vamos recomendando. Hacemos un programa especial de nutrición con Fernando. ¿Tú qué desayunas? Estoy esperando que me invitéis a uno. El día de Fernando. Y entonces ese día, todos los que pasen por el programa, desde las 7 hasta las 12, todo el mundo, tú además, en confianza, porque aquí tenemos mucha confianza, dices... Pues yo, Maruenda, de verdad, yo creo que tú abusas de las grasas hidrogenadas. Vienes hidrogenado de fábrica, o sea, así no vamos a ningún lado. Tienes muchas venillas por la cara, la nariz. Por ejemplo, estas noches en la Crónica Rosa tenemos que cuidar mucho la vida nocturna de nuestros colaboradores, se estropean. Claro, ¿qué tomarán por ahí? ¿Qué garrafonadas no harán? Pues ahí nos tienes que ayudar. Bueno, muchísimas gracias, como siempre. A vosotros. Bueno, es que nos tenemos que ir. Pero creo que andan deteniendo delincuentes en Cataluña. Lo malo es que los importantes son los que mandan.